Bien, tengan ustedes muy buenas noches, bienvenidos a la plataforma del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. En esta ocasión tenemos la presencia del doctor Shikara Vázquez Shimaujuco, que es un docente reconocido, penalista destacado a nivel nacional, que nos acompaña a través de esta plataforma, aunque sea de forma virtual. Nos hubiera encantado que esté en la ciudad imperial del Cusco. Estimado doctor, bienvenido a esta plataforma del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, que viene desarrollando esta diplomatura superior en coordinación con diversas instituciones que hacen posible la presencia virtual de más de 80 profesores programados hasta el mes de junio y que ya hemos tenido bastantes participaciones también. Recibe el saludo cordial de nuestro decano, el doctor Franche Barría Montesinos, quien es el decano titular de la orden profesional. Del mismo modo estará en plataforma nuestro decano al finalizar el evento para lo que es el reconocimiento correspondiente al doctor por su trayectoria. Para hacerle la presentación, el doctor es especialista en Derecho Penal, además doctor en Derecho Penal por la Universidad de Pompeu Fabra en Barcelona, España. Y esta noche, además, es reconocido por los artículos y textos también publicados, pero esta noche nos complace con lo que es el tema, la negociación incompatible, el análisis crítico del delito, en este tema de delitos contra la administración pública. Bienvenidos a todos los que nos vienen siguiendo a través también de las redes sociales, las plataformas, aunque ya es un poco tarde, pero sí hemos visto también el interés de bastantes miembros de la orden, público en general, estudiantes. Estimado doctor, la bienvenida del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco y de las instituciones que hacen posible esta diplomatura superior. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches por todo. Buenas noches, Bill. Muchísimas gracias por esta invitación. Yo quiero agradecer de verdad de manera muy sincera y profunda la invitación que me ha hecho llegar el Colegio de Abogados del Cusco y otras instituciones coorganizadoras, quienes a través de Bill Alan del Castillo me han hecho llegar esta cordial invitación, a la cual acepté inmediatamente y de manera muy, muy gustosa. Para mí es un honor estar otra vez en esta plataforma del Colegio de Abogados del Colegio de Abogados del Cusco y vinculado con esta hermosísima ciudad imperial. Bien, yo voy a abordar hoy un delito del cual se sigue hablando, un delito del que está escrito bastante, pero cuya discusión de varios o de todos sus aspectos aún se encuentra vigente. La discusión está cerrada, se puede hablar muchísimo, y es lo que he venido a hacer el día de hoy o la noche de hoy. Lo que planteo en esta exposición es una visión muy personal, es una visión propia que van a poder escuchar, se aleja de los planteamientos que la doctrina dominante en nuestro país ha manifestado respecto de los diversos elementos del tipo penal. Bien, permítanme, por favor, compartir en pantalla. Voy a compartir un PPT, una diapositivas. Creo que sí se ve, ¿verdad, doctor Bill? ¿Sí? Correcto, perfecto. Muy bien. Bueno, pues el Código Penal, perdón, un momentito. Ya está, ahora sí. El Código Penal ha recogido el delito de negociación incompatible en el artículo 399. En este precepto se prescribe lo siguiente: el funcionario o servidor público que indebidamente, en primer lugar, tiene que ser indebidamente, y además tiene que ser un funcionario o un servidor público, en forma directa, indirecta o por acto simulado, o sea, de tres formas bastante problemáticas que se realicen en la realidad, en provecho propio de un tercero, se interesa, otro de los elementos típicos de los que vamos a hablar, por cualquier contrato u operación en que interviene por razón de su cargo. Esta es la descripción de la conducta prohibida. Luego el texto continúa, hay un nexo ahí y sigue la consecuencia jurídica. Será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 4 ni mayor de 6 años, e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y con 180 a 365 días.
Bien, lo primero que llama la atención en este tipo penal es la ubicación sistemática. Yo creo que ya desde la ubicación sistemática este delito se presenta como bastante problemático. Fíjense que cuando se ha redactado el tipo penal, se ha enmarcado la comisión de este delito dentro de las contrataciones públicas. Pero si nosotros vamos a su ubicación sistemática, nos encontramos que el artículo 399, la negociación incompatible, no se encuentra dentro de los actos o de los delitos que tienen que ver con acciones de corrupción gubernamental. No está al lado de la colusión, no está al lado del patrocinio ilegal, ¿no? En la que se aprecian irregularidades en los procesos de contratación. Es allí, al lado de la colusión, del patrocinio ilegal y otras figuras afines, en la que debió ser incorporado o introducido o ubicado sistemáticamente este ilícito. Sin embargo, no lo encontramos aquí, lo encontramos en el 399 del Código Penal, al lado de los delitos de cohecho, al lado del delito de tráfico de influencias, delitos que tienen que ver más con actos de corrupción, no de corrupción gubernamental, no de irregularidad en los procesos de contratación, sino de corrupción gubernamental. Entonces, por aquí ya encontramos ciertas deficiencias en cuanto a su ubicación sistemática. El bien jurídico es uno de los elementos que todo delito lesiona. No hay ningún delito que no lesione o ponga en peligro un bien jurídico. Pero esta afirmación no es una afirmación puramente formal, sino que el bien jurídico se torna o se convierte en el punto de referencia de un método de interpretación de la ley penal. Así como hay interpretación gramatical, interpretación sistemática, interpretación histórica, hay una interpretación que tiene que ver con la finalidad de la norma, con la protección del bien jurídico. ¿Qué es lo que queremos proteger? Bien, por eso es que la identificación del objeto de protección jurídico penal, es decir, el bien jurídico, es importante para poder determinar el alcance del tipo penal. Dependiendo de qué bien jurídico se protege, el tipo penal tendrá mayor o menor alcance. Si defendemos la idea de que el bien jurídico, como lo veremos, es el patrimonio del Estado, entonces el alcance, el ámbito de aplicación probablemente sea más restringido que si nosotros decimos que el bien jurídico es la transparencia en los procesos de contratación, por ejemplo. Bien, en la doctrina y también en la jurisprudencia se defienden fundamentalmente tres tesis. La primera considera que el bien jurídico, repito, que es el punto de referencia y ahí su importancia de la interpretación teleológica, consideran algunos que el bien jurídico es la imparcialidad. El funcionario público, se dice, debe guardar o debe mantener una posición equidistante, a igual distancia, entre el Estado y el particular. El funcionario tiene que ser imparcial. Sin embargo, esta tesis ha sido bastante criticada y creo que con razón, porque el funcionario público que interviene por razón de su cargo en una contratación del Estado no debe ser imparcial. Al contrario, su presencia ahí está cargada de grandes dosis de parcialidad. Precisamente está ahí para cautelar los intereses del Estado. Entonces, exigir la imparcialidad sería totalmente contrario al sentido de su participación en las contrataciones del Estado. Los miembros del comité de selección lo que hacen es evaluar la mejor propuesta de cara a beneficiar al Estado, no de cara a beneficiar al particular, al contratista, sino al Estado. Y esto pues, rompe evidentemente con la lógica de la imparcialidad como bien jurídico. La jurisprudencia nacional también ha hecho eco en algunas ocasiones de que la imparcialidad sería el bien jurídico, a pesar de las críticas que se han lanzado. En este recurso de nulidad 2464-2014 en Lima, se menciona que el bien jurídico es el normal funcionamiento de la administración pública, pero específicamente lo que se garantiza, dice la Corte Suprema en este recurso de nulidad, es la imparcialidad del funcionario o servidor público frente a los administrados en general. Una segunda línea de opinión en la dogmática penal nacional considera que no es la imparcialidad, sino que es el patrimonio del Estado. Lo que se protege al fin y al cabo es el patrimonio del Estado. Cuando un funcionario público, por ejemplo, un miembro del comité, beneficia, direcciona su comportamiento, preordena su actuación con la finalidad de beneficiar a un contratista, lo que está haciendo es afectando el patrimonio del Estado. Probablemente no perjudicándolo de manera efectiva, sino de manera potencial. Y eso sería, pues,
considerar al delito de negociación incompatible como un delito de peligro. Pero en fin, lo que se pone en peligro aquí sería el patrimonio del Estado. Es una forma de afectación patrimonial, no solamente la lesión, sino también la puesta en peligro. Bien, ¿qué es lo que se dice en contra de la tesis del patrimonio del Estado? Lo que se dice es que el delito de negociación incompatible, tal como está redactado en el artículo 399 de nuestro Código Penal, no requiere afectación patrimonial. Lo único que exige es que el funcionario o servidor público que interviene por razón de su cargo en una contratación del Estado se interese por ese contrato o esa operación del Estado. Que se genere o no se produzca el perjuicio, eso es irrelevante. Y fíjense, esta casación 123-2023 Callao, en su fundamento jurídico tercero, hace eco también de esta forma de pensar y de ver el bien jurídico tutelado en el delito de negociación incompatible. Dice, como no es un delito de daño económico, ¿no? Solo se exige al interés indebido en un contrato u operación. Ni siquiera una participación efectiva en el negocio y menos un concierto con un tercero, solo que la gente actúe con una tendencia final de tener un beneficio económico propio. Esto demuestra que cierta línea jurisprudencial entiende, a pesar de las observaciones y las objeciones, que lo que se cautela, lo que se garantiza sería el patrimonio del Estado. Y una tercera línea, que es la línea dominante en nuestro país, es que el bien jurídico no sería ni el patrimonio del Estado, con su puesta en peligro, claro está, ni la imparcialidad del funcionario o servidor público, sino la transparencia en las contrataciones y en las operaciones del Estado. Lo que se protege en última instancia, dicen los partidarios de esta tesis, son los principios de libre competencia, equidad e igualdad de oportunidades. Esta es entonces la línea dominante, ¿no? Entonces, fíjense que quienes mantienen esto se olvidan de la idea de una afectación material, ni siquiera una puesta en peligro del patrimonio estatal, sino la transparencia en los procesos y en las contrataciones, en las contrataciones y en las operaciones del Estado. Sobre esto vamos a regresar, porque la identificación, la definición del bien jurídico, como les he dicho hace un momento, tiene efectos en el alcance del tipo penal, determinando o seleccionando o optando por un bien jurídico u otro, el tipo penal abarcará más conductas o menos conductas. Frente a esto, se han preguntado mucho los estudiosos y los especialistas en los delitos contra la administración pública y específicamente los que se han dedicado al estudio de la negociación incompatible, acerca de la problemática de si el delito que estamos hablando es un delito de peligro o un delito de lesión. Claro, si nosotros consideramos que el bien jurídico es la transparencia en las contrataciones o operaciones del Estado, la negociación incompatible no sería un delito de peligro, sino sería un delito de lesión, ¿verdad? De lesión. Si, por ejemplo, consideramos que el bien jurídico en el delito de negociación incompatible es el patrimonio del Estado, entonces sería un delito de peligro. La doctrina mayoritaria en el Perú considera que no es un delito de lesión, no sería un delito de lesión, sino que sería un delito de peligro. ¿Y por qué un delito de peligro? Porque sostienen que el funcionario público no necesita favorecer de manera efectiva, no necesita que se dé la buena pro. Basta con reordenar su conducta con la finalidad de beneficiar a este contratista. Por ejemplo, pasarle por alto, no exigirle una carta fianza. Por ejemplo, ponerle unos puntos de más cuando en realidad no presentó tal o cual requisito legal. Entonces, depende de qué perspectiva o de qué bien jurídico partamos para determinar la naturaleza del tipo penal, si es un delito de peligro o si es un delito de lesión. Esto, recuerden, siempre en referencia al bien jurídico por la que nos inclinemos, por el que nos decantemos. La definición, la individualización, la identificación del bien jurídico comienza ya aquí a verse en su verdadera dimensión. Comienza a verse la relevancia, la importancia de la definición del bien jurídico. Con respecto a la acción típica, fíjense que la acción típica en el delito de negociación incompatible viene dado por el verbo interesarse.
Claro, uno podría pensarse que interesarse supone una actitud psicológica, un posicionamiento interno acerca de algo que nos llama la atención. A mí me interesan las matemáticas, a mí me interesan el arte, me interesa la poesía, etcétera. Pero no, esta forma de interesarse como actitud interna, como posición, como forma de estar internamente, como una actitud psicológica, no es el significado que se le da a la acción típica interesarse en el marco del delito de negociación incompatible, sino que interesarse significa realizar actos, comportamientos dirigidos a beneficiar a un particular en una contratación o operación del Estado. Realizar actos dirigidos a que el contrato o operación, dicen algunos, adquiere una determinada forma, una determinada configuración a favor de intereses particulares. Así que el sujeto activo, el funcionario del servidor público, cuando se interesa, lo que hace es buscar provecho, utilidad, ganancia. Y esto, repito otra vez, no es una actitud interna. El derecho penal no no prohíbe, no criminaliza, no sanciona pensamientos, actitudes internas. El derecho penal es un derecho penal del hecho. Lo único que puede intervenir penalmente, son las acciones. Los pensamientos no son criminalizados. Ulpiano lo decía hace muchísimo tiempo. Cogitatione poenam nemo patitur. Los pensamientos no pueden ser criminalizados. El derecho penal solamente puede criminalizar, sancionar acciones. Entonces, en la acción típica, interesarse se aprecia, como dice la doctrina, una pretensión de parte, una pretensión de particular. Hay una especie de conducta desdoblada. El funcionario público actúa como tal, como funcionario o servidor público, dependiendo de su condición, actúa como tal, pero también actúa como particular. Por eso se habla de una conducta desdoblada, ¿no? También es importante mencionar que si el funcionario público muestra un especial celo, ¿no?, profesional, una adecuada diligencia, un interés verdaderamente funcionarial, esto no son actos típicos, sino actos atípicos. Lo que se castiga es el favorecimiento indebido a un particular. Ahora bien, esta acción típica tiene que realizarse, interesarse necesariamente tiene que realizarse en un determinado ámbito de actuación, un ámbito de actuación típica. No en cualquier momento puede configurarse el delito de negociación incompatible, sino que el tipo penal habla de procesos, de contrataciones u operaciones del Estado. Y sobre esto, la doctrina, pero también la jurisprudencia, es unánime al considerar que el ámbito de actuación es cualquier fase de las etapas de contratación pública, sean actos preparatorios, etapa de selección, la etapa de la firma del contrato, la ejecución de ese contrato, incluso la liquidación. En cualquiera de estas etapas, el funcionario servidor público puede preordenar su comportamiento para favorecer a un particular. Y la jurisprudencia así también lo ha considerado. En esta casación 123, que ya la hemos leído en su momento, guión 2023, esta vez en el Fundamento Jurídico 3, menciona el tipo delictivo de negociación incompatible exige como uno de sus elementos objetivos el interés indebido en un contrato, en una operación determinada de carácter negocial o patrimonial a su cargo, en cualquiera de sus fases. Y el recurso de nulidad 351-2015, Santa, Fundamento Jurídico 3.2, también lo dice, el delito puede cometerse en cualquier etapa del contrato o de la operación. Por ello, el interés que se revela a través de los actos objetivos puede darse en la etapa de negociación, en la etapa de suscripción, en la ejecución o en la liquidación del contrato u operación. Este interesarse, además el tipo penal así lo exige, debe ser indebido. ¿Y qué significa que sea indebido? Que sea ilícito. ¿Y qué significa que sea ilícito? Que sea contrario a los intereses de la administración pública. El sujeto activo lo que hace es interesarse, ¿no? Y ese interés es contrario a los intereses de la administración pública. No importa si el sujeto persigue una finalidad o altruista, moral y moral, lo que interesa es que sea contrario a los intereses del Estado. Por eso es que también en la doctrina se discute sobre el contenido, qué es cómo debe ser el interés. Y aquí hay dos posiciones. Hay unos que dicen que el interés que tiene el funcionario público para actuar así puede ser de cualquier índole. Puede ser un interés social, por ejemplo, fines altruistas, yo favorezco a determinada persona porque sé que esta persona ganando la buena pro, suscribiendo el contrato, va a ayudar a un número determinado de
indigentes de la comunidad. Puede ser económico, ¿no? Para favorecer económicamente a mi amigo de la infancia. Puede ser político, para ganar adeptos, ¿ah? Para que voten por mí en las próximas elecciones. Entonces, se entiende que ese interés que tiene el funcionario en su actuación puede ser, para un sector de la doctrina, cualquier interés, de cualquier naturaleza. Lo importante, lo que importa, lo relevante al fin y al cabo, es que sea incompatible con los intereses de la administración. Así que cualquier interés que persigue el funcionario, bueno o malo, moral o inmoral, da igual, siempre y cuando sea incompatible con los fines de la administración pública. ¿Ok? Bien, pero otros dicen que no. Otros dicen que no. Otros dicen que el interés que mueve al funcionario público para actuar así solo va a dar lugar a un delito de negociación incompatible cuando el interés es económico. Es decir, para favorecer un particular, en fin, ¿no? Y la doctrina que entiende que es así, que solo los intereses económicos que mueven al funcionario público son intereses penalmente relevantes, es decir, para hablarlo de otra forma, solo se da negociación incompatible cuando el funcionario público persigue una finalidad económica. Estos señores, se basan en la idea de fragmentariedad del derecho penal. Ellos dicen, miren, el derecho penal se rige por el principio de fragmentariedad. ¿Y qué dice el principio de fragmentariedad? Que el derecho penal solo puede intervenir, solo es legítimo un derecho penal cuando interviene en los casos de los ataques más graves a los bienes jurídicos más importantes. Pero esto se da solo cuando el interés que mueve al funcionario público es económico. Cuando el interés que mueve al funcionario público es político, es social, etcétera, es moral, es altruista, no hay que castigarlo. Basta con una infracción administrativa, una sanción administrativa que puede llegar incluso a la destitución, a la suspensión, a la amonestación, lo que quiera, ¿no? Pero administrativa sería la sanción. Fíjense, aquí ya comienzan algunas cosas raras otra vez, porque si el bien jurídico no es el patrimonio del Estado, entonces, ¿por qué se exige que el interés que mueve al funcionario público sea un interés económico? Parece que queremos introducir, o parece que la doctrina dominante quiere introducir de manera inconsciente, ¿no? Se le pasa desapercibido esto, pero quieren ingresar por ahí elementos de patrimonio del Estado, elementos patrimoniales del Estado. ¿Para qué? Para darle mayor gravedad al delito. Porque, y aquí viene lo que quería decirles, porque castigar a una persona, a un funcionario público, porque vulneró la transparencia en las contrataciones o operaciones del Estado parece una infracción puramente formal. Es decir, una infracción a normas puramente formales sin ninguna dañosidad social, sin una dañosidad a la administración pública. Les explico. Imaginemos este funcionario. Este funcionario, miembro del comité, evalúa las propuestas técnicas y económicas y se da cuenta que a este postor le falta un requisito, pero este postor es un hombre muy reconocido en el ámbito empresarial, en el ámbito de la construcción, por ejemplo, ha hecho buenas obras, obras de calidad que todavía están en pie, que funcionan, pero lamentablemente hay un requisito que no le podemos pasar, ¿verdad? No le podemos pasar. Asimismo, hay otro que no le puedo pasar, pero imaginemos esto antes de pasar al segundo sujeto, no le puedo pasar, pero como queremos que él haga la obra, ¿no? Ejecute la obra porque es garantía como empresario, le damos la obra. Además de eso, le damos la obra, ejecuta la obra y esta obra queda en perfectas condiciones. Y dura muchísimos años. Según los partidarios de la tesis de que el bien jurídico es la transparencia en las contrataciones del Estado, esto sería un delito de negociación incompatible. Imaginemos que hay otro postor en ese mismo proceso de selección que reúne todas las condiciones, pero sabemos que es un mal empresario, que ya ha tenido problemas, ha ido a arbitraje, ha dejado obras inconclusas, abandonadas, etcétera, pero este cumple todos los requisitos.
Tenemos entonces al buen empresario que no cumple con un requisito y al mal empresario que cumple con todo. Pero nosotros sabemos que darle a este mal empresario que reúne todos los requisitos legales, que ha presentado toda su documentación en regla, darle es un peligro y casi con seguridad que nos va a fallar. Mejor le damos al buen empresario que le falta uno. Repito, según la tesis de la transparencia en las contrataciones, esto sería una negociación incompatible. Oiga, pero ¿dónde está la afectación a la obra, la afectación a la sociedad? No hay ninguna. Vulneró los deberes de transparencia en la contratación pública. Me parece que para esas transgresiones puramente formales de las normas, o transgresiones a normas puramente formales que te dicen que no, que debe ser transparente, es suficiente el derecho administrativo sancionado. El derecho penal, como dice el principio de fragmentariedad, requiere algo más. Requiere una afectación material, una afectación tangible, y en este caso parece necesario introducir como un elemento importante en el objeto de protección, en el bien jurídico, en el delito de negociación incompatible, el patrimonio del Estado. Es decir, está bien que se proteja la transparencia en las contrataciones y operaciones del Estado, pero no debe ser el único objeto de protección, sino que debe agregarse el patrimonio del Estado. ¿Para qué? Para de poder diferenciar entre las infracciones puramente formales, esto es, las infracciones puramente administrativas, de las infracciones penales, que repito, son las más graves del ordenamiento jurídico y por ello traen como consecuencia penas privativas de libertad. Esta idea que les estoy diciendo se le pasa desapercibido a toda la doctrina nacional. Fíjense ustedes, todos los trabajos sobre negociación incompatible se pasa desapercibido, no lo advierte. Y es más, inconscientemente se les filtra elementos de patrimonio del Estado, como lo que estamos viendo. Pero continuemos. El interés debe ser indebido, y ya les dije hace un momento, ese interés puede ser moral, puede ser inmoral, es irrelevante su moralidad e inmoralidad. Pero hay que diferenciar, ojo esto, el interés como motivación, ¿no? El interés como motivación, que es el que mueve a actuar al funcionario público, del interés como actuación. Una cosa es que yo me intereso, tengo una actitud interna, un posicionamiento psicológico sobre algo, ese es el interés como motivación, y el interés como actuación, es decir, actúo favoreciendo a los particulares en un proceso de contratación estatal. Hay que saber diferenciar, ¿ok? Estamos hablando, cuando hemos hablado de estas cositas de interés económico, político, estamos hablando de interés como motivación, no interés como actuación, que es la acción típica. Entonces hay que diferenciar esto. Ahora, precisando aún más el ámbito de actuación típica, ya hemos dicho que debe realizarse, debe tener lugar la negociación incompatible en cualquier fase de los contratos u operaciones. ¿Pero qué es un contrato? ¿Qué es una operación? Contrato es todo aquel acto que se reconoce como tal, como contrato en el derecho privado, ¿no? Donde hay dos partes. Pero es importante que en ese contrato una de las partes sea pública, una de las partes sea el Estado. Por eso es un contrato estatal, ¿correcto? Ahora, ¿qué se entiende por operación? Si contrato implica, digamos, el consenso, ¿no? El acuerdo de voluntades, dos o más personas, la operación no puede ser dos o más personas, tiene que ser una. Operación se entiende por aquel acto en el que se manifiesta, en la que se expresa la voluntad unilateral del Estado, la decisión unilateral. En el contrato hay acuerdo de voluntades, en la operación hay una decisión unilateral del Estado. Ejemplo, expropiaciones, secuestros, embargos, incautaciones, decomisos, etc. Es en este ámbito de actuación típica que debe tener lugar la negociación incompatible. Pero aquí viene otra vez. La doctrina mayoritaria dice, ojo, que esos contratos y operaciones tienen que tener carácter económico. Oiga, pero si usted ya ha dicho que el bien jurídico no es el patrimonio, que aquí no se afecta el patrimonio, que basta con que yo direccione mi comportamiento para favorecer al particular, perjudique o no perjudique al Estado, pero y acá otra vez me viene a pedir usted, a exigir que ese contrato de operación tenga carácter económico, otra vez se filtran esos elementos que dan mayor gravosidad al Estado. Lo correcto no es dejar que se filtren por ahí porque uno es incoherente, sino retroceder al bien jurídico y decir, no solo es la transparencia, también es el patrimonio del Estado.
¿Cómo se le afecta? No se le afecta, digamos, probablemente no se le afecta de manera efectiva, ¿no?, de perjuicio patrimonial real, sino una puesta en peligro es suficiente para darle mayor gravedad a la conducta y salir del ámbito administrativo y entrar al ámbito penal. La doctrina mayoritaria, repito, exige ese carácter económico. Y la jurisprudencia, miren lo que dice, recurso de nulidad 677-2016 Lima. El radio de acción del delito se encuentra circunscrito a un área y sistema determinado. 2 puntos. Al campo de los contratos estatales y de las operaciones en los que se ventilan intereses públicos de carácter patrimonial. Fíjense, la jurisprudencia también. También admite esto, ¿no? El recurso de nulidad 2770-2011. Piura. El objeto de interés del funcionario del servidor público. 2 puntos. El contrato de operación. Dada la naturaleza de los actos que interviene, el interés ilícito del funcionario del servidor público reviste naturaleza económica. Bien, uno de los aspectos que creo yo más desatendidos y de las que no se ha trabajado mucho y con seriedad es esta: las modalidades de interesarse. ¿Qué dice la doctrina peruana al respecto? Dice que el funcionario público se interesa de manera directa, de manera indirecta o por acto simulado. ¿Cuándo ocurre cada una de estas modalidades? Bueno, el funcionario público, el servidor público, el sujeto activo para abreviar. El sujeto activo se interesa de manera directa cuando el sujeto es un autor directo, es decir, actúa directamente, interviene directamente. Es el miembro del comité que le da mayor puntaje cuando no le corresponde a el postor, directa. Indirectamente, es el sujeto activo, funcionario del servidor público, que va a hablar con los del comité y le dice: por favor, ese es mi compadre, por favor, es mi amigo de infancia, casi mi hermano, ayúdenlo, apoyen. Ese sujeto activo que va a influir, a convencer, que sería como un instigador, ese sería un autor de negociación incompatible en la modalidad de indirectamente. Fíjense. Por acto simulado, ¿cuándo dice la doctrina que se daría esto? Bueno, dice, no se refiere a la simulación en persona. O sea, no es que simulemos la existencia de una persona, sino a la simulación en acto. ¿Y cuándo se da esto? Bueno, cuando se hace, por ejemplo, cuando se hace participar en un concurso público a una persona jurídica fantasma, a una persona inexistente. Esto es lo que dice la doctrina y también parte de la jurisprudencia. El tema es este. El tema viene cuando llegamos a actuación por razón de su cargo. Este punto 7 que está acá, modalidades de interés directo, indirecto y simulado, tiene mucho que ver con este punto 8, con la actuación por razón de su cargo. Aquí hay una discusión acerca de qué significa actuar por razón de su cargo. Hay algunos que dicen que la vinculación, que actuar por razón de su cargo, supone una vinculación específica con el contrato. El sujeto activo, funcionario del servidor público, tiene que estar vinculado de manera específica con ese contrato de operación. Esto es, que dentro de su competencia esté intervenir en ese contrato. Ya saben, tanto en actos preparatorios, por selección, ejecución, liquidación, cualquiera, pero que esta persona dentro de su competencia tenga la función de intervenir en ese proceso de contratación pública. Entonces se requiere una vinculación específica. El funcionario o servidor público tiene que tener una competencia específica. No se trata de cualquier funcionario por el simple hecho de ser funcionario de la institución. No cualquier funcionario. Tiene que ser el funcionario competente para intervenir en ese contrato de operación. Competencia específica, vinculación específica. ¿Y dónde se encuentra esa vinculación específica? ¿Cuál es la prueba para determinar? Los documentos de gestión. MOF y ROF. Ahí está si este funcionario tenía una competencia específica o simplemente era un funcionario de otra oficina que tenía cierto tipo de vinculación, pero no específica. Hay otros que sostienen que no es necesario esta influencia, esta vinculación, esa competencia específica. Basta que el funcionario posea influencia real, influencia material, ¿no? No tanto formal, no tanto que el MOF o el ROF digan que yo debo intervenir por razón de mi cargo, mi función. No. Basta que tenga influencia. Por ejemplo, el alcalde o el gerente municipal con respecto ¿a quién? A los miembros del comité.
El alcalde no tiene una competencia específica con respecto a ese contrato, tiene una competencia genérica. Ya sé que hay normas referidas a la contratación del Estado que establece que él es responsable de que se lleve bien los procesos de contratación, pero es de manera genérica, de manera específica es el funcionario que debe intervenir en ese proceso de contratación estatal o operación del Estado. ¿Ok? Bien. Perdón. Bien, entonces, la jurisprudencia, ¿qué ha dicho? Ha dicho pues que en realidad para la configuración del delito de negociación incompatible no es suficiente que el sujeto activo del delito tenga la sola condición de funcionario o servidor público. Es necesario que el sujeto cuente, y aquí viene lo de competencia específica, las facultades y competencias para intervenir en los procesos de contratación, perdón, en los contratos o las operaciones, es decir, posee el poder y las competencias específicas, mire, para intervenir directamente o para determinar la voluntad. Muy bien. Regresemos entonces aquí, y sobre todo indirectamente. ¿Mm? Un funcionario X, que puede ser el gerente, puede ser el administrador, puede ser el alcalde, puede ser el de recursos humanos, etcétera, se acerca a los miembros del comité y les pide que le ayuden o favorezcan a su vecino, a quien este jefe de recursos humanos quiere mucho, a este administrador que se lo quiere mucho. Bien, lo que está haciendo es convencer, influir a personas. ¿Qué dice la doctrina? Dice que este es autor del delito de negociación incompatible en la modalidad de interesarse indirectamente. Pero en este ejemplo que estoy colocando, y que repito, la doctrina dice que sería autor en la modalidad de interesarse directamente, no hay competencia específica. No hay competencia específica. Sin embargo, si ustedes leen los trabajos sobre negociación incompatible, van a encontrar que todos esos trabajos ponen como ejemplo esto que estoy poniendo. O en todo caso, entienden el interesarse indirectamente como el sujeto que va a instigar, que va a convencer, que va a influir en otros. Oiga, pero usted no dice que tiene que tener competencia específica. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué dice que interesarse directamente es así? Si este no tiene competencia específica, este de recursos humanos no tiene ninguna vinculación con el proceso de contratación estatal. Esta es una de las cosas también que llama mucho la atención en el delito de negociación incompatible. Hasta ahora hemos hablado de la intervención a título de autor, pero también se ha discutido durante cierto tiempo si es posible la complicidad. Y las posiciones son divergentes. Hay posiciones en la Corte Suprema que mantienen que el delito de negociación no admite la complicidad. Y no admite la complicidad porque el delito de negociación incompatible es un delito de infracción o un deber. Y ese deber recae solo sobre el funcionario público, no sobre los cómplices. El único que puede incumplir el deber de actuar conforme a la transparencia en los procesos de contratación pública es el funcionario público, el servidor público. Así que el vecino que le da ideas para mejor cometer el delito de negociación incompatible, el que lo induce a cometer el delito de negociación incompatible, ese que ahí no tiene ningún deber especial. Miren la casación 346-2019, Moquegua. El delito de negociación incompatible es un delito especial propio, por lo que solamente el intraneo, es decir, el vinculado institucional, es capaz de lesionar el bien jurídico al infringir su deber mediante un actuar indebido. No existe el extraneo, no existe el cómplice. Y tampoco se admite que el actuar indebido del funcionario público pueda ser determinado por el primero. Fíjese, no se configura ni siquiera la instigación, dice esta casación. Pero hay otros que hablan de que sí es posible la complicidad. Y dicen que es posible en este delito de la complicidad y desde el ámbito de la responsabilidad se ha de exigir una contribución suficiente que coadyuve que el autor ejecute la acción ilícita. Puede ser un funcionario público no vinculado funcionalmente que no tenga competencia específica, porque si tiene competencia específica entonces podría ser un autor, ¿no? Como también un particular o tercero, el vecino, no obligado institucionalmente. Lo importante reside en el aporte, aspecto que no debe lindar con la concertación, pues eso se lo tornaría un acto colusorio y eso ya entra en el ámbito del delito de colusión. Pues bien, hay posiciones compartidas, sin embargo, en la actualidad, pues prima o predomina la tesis de que la complicidad sí es posible en el delito de que estamos hablando, ¿no? Que el delito de negociación incompatible. Uno de los elementos, para terminar ya,
o de los aspectos que se discute también mucho es acerca de la prescripción de la acción penal. Ya sabemos que tenemos normas que regulan la figura de la prescripción con cierta peculiaridad en los delitos contra la administración pública y específicamente en los que lesionan el patrimonio del Estado. Bueno, el Acuerdo Plenario 1/2010 mencionó que la duplicidad se aplicaba a los delitos cometidos por funcionarios contra el patrimonio del Estado, ¿no? Así que, pues, se dice, ¿no? Y esta es la posición mayoritaria, que, o absolutamente dominante, probablemente la unánime, que entiende que en la prescripción, perdón, en el delito de negociación compatible, al no eh, transgredirse, a no lesionarse el delito, el bien jurídico patrimonial del Estado, no cabe la duplicidad de la prescripción. Claro, esto es así porque tanto doctrina como jurisprudencia, pues, rechazan la idea del patrimonio del Estado. Pero si nosotros consideramos el patrimonio del Estado, tendría que haber duplicidad del plazo de prescripción, algo que no nos gustaría a los que nos dedicamos al litigio, perdón, a lo que no nos gustaría a muchos de los que nos dedicamos al litigio, pero que parece que ser lo correcto en cuanto a la configuración del delito de negociación incompatible. Ya saben, la transgresión de normas puramente formales solo puede dar lugar a infracciones administrativas. Una infracción penal, un delito, es una infracción también, un delito es una infracción, pero es una infracción cualificada. ¿Mm? El no respetar las normas de transparencia en la contratación, así por así a secas, de manera formal, es un ilícito, es un injusto administrativo. El delito es un injusto cualificado, es decir, más grave que el injusto administrativo, es el hermano mayor del injusto administrativo. Y para poder diferenciarlos a esa transparencia en las contrataciones del Estado, debemos agregarle algo más. Bien, yo he tratado de resumir mi posición frente a lo que la doctrina en el Perú menciona, y creo pues que a esta doctrina, a esta tesis absolutamente dominante, se le pasa pasan por alto o quedan desapercibidos ciertos aspectos que pues deben matizarse, que deben revisarse. Yo con ello termino. Quiero agradecer nuevamente al Colegio de Abogados del Cusco, a las entidades o instituciones que organizan este fabuloso diplomado, y muchas gracias también por su paciencia y por su atención. Muchísimas gracias. Eso es todo por mi parte. Gracias. Muchas gracias, doctor Shikara. Justamente se ha transmitido por las redes sociales, por todas las plataformas del Colegio de Abogados. Y del mismo modo, nuestro decano se encuentra presente, el doctor Jean-Frank Chevarría Montesinos, en plataforma, quien le dará también las palabras de agradecimiento, y luego de ello procederemos con el reconocimiento institucional. Muy bien, muy buenas noches con todos, señores alumnos. Lo primero que quería es agradecer al doctor Carlos Shikara Vázquez Chimajuco y por supuesto a todos los participantes de este importante diplomado que nuestro colegio está realizando. Nuestra institución, el Colegio de Abogados del Cusco, es pues una de las instituciones gremiales más antiguas del Perú, ¿no? Todavía se tiene data de una organización gremial de abogados aún en el año de 1812, con lo cual tendríamos alrededor de 214 años, inclusive mucho antes de que el Perú sea el Perú. Y entonces, evidentemente, para nosotros siempre es un placer contar con la participación de destacados ponentes, como en este caso ha sido la colaboración del doctor Vázquez Chimajuco. Comentarle, querido doctor, que nuestra institución también permanentemente realiza actividades académicas, y bueno, gracias a Dios ahora la tecnología nos permite pues poder acercarnos de una manera mucho más fácil, si cabe el término, a alumnos de todo el país, que es finalmente lo que nosotros siempre intentamos hacer, y convertir a nuestro colegio de abogados en una plataforma también de formación, en una plataforma educativa, ¿no? Que permita mejorar finalmente el servicio público que cumplimos todos los abogados, y que esa es una de las finalidades que tiene nuestro colegio. Entonces, para nosotros, estimado doctor Shikara, después fue un placer que lo podamos incorporar como miembro honorario de nuestra institución.
Y yo le pido por favor de que podamos hacer por lo menos un juramento virtual, si cabe el término, a efectos de que podamos incluirlo en el libro de honor de nuestro colegio profesional y en cuanto venga, pues regularizar su firma. No obstante, también le vamos a enviar pues sus diplomas e insignias como corresponde. Entonces, estimado doctor Shihara, jura usted, ¿no? Por Dios, la patria y los miembros del ilustre Colegio de Abogados del Cusco prestar y colaborar permanentemente sus conocimientos académicos, sus conocimientos profesionales, así como en la medida de lo posible participar de las distintas actividades que realiza nuestra institución como tal y como miembro honorario de nuestra institución. Juro. Si lo hiciese, querido doctor, nuestro colegio profesional sin duda lo va a reconocer y, de ser el caso, le agradecemos infinitamente, le mandamos un abrazo a la distancia y quedamos muy complacidos por su colaboración con nuestra institución y sobre todo ahora con ser miembro de este importante gremio profesional. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor Frank. Justamente haremos llegar la resolución del Consejo Directivo 13-2026, que en su parte resolutiva resuelve incorporar al doctor Carlos Chicara Vázquez Shimaujuco como miembro honorario del ilustre Colegio de Abogados del Cusco, que en su artículo segundo otorga la distinción correspondiente en ceremonia virtual a desarrollarse el día 23 de abril en la conferencia virtual Diplomatura Superior en Derecho Penal, debiendo inscribirse este acto en el libro de miembros honorarios existente en la orden con el registro 271. Regístrese, comuníquese y archívese. Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, Fran Chevarría Montesinos, decano. Muchas felicidades, doctor. Muy agradecido sus palabras finales en esta diplomatura y en estas transmisiones en vivo. Honrado por la incorporación de mi persona al ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, señor decano. Espero volver a vernos pronto y en mi primera visita a Cusco estaré visitando las instalaciones del Colegio de Abogados para regularizar la respectiva firma. Muchas gracias nuevamente. Muy buenas noches. Bien, tengan ustedes muy buenas noches, ahí reciban los aplausos, las felicitaciones virtuales por la plataforma del Facebook, otras redes sociales y en plataforma también con todos los inscritos a la diplomatura superior. Muy buenas noches, muy agradecidos, estimado doctor Chicara, doctor Frank, con su venia finalizamos esta sesión de la diplomatura. Muchas gracias y buenas noches con todos. Y también Permiso. hemos registrado su asistencia de todos los participantes que han considerado. Bueno.